Sí. Ahora sí estamos todos presentes, por lo tanto podemos reanudar la audiencia y la seguimos escuchando, señorita defensora. Muchas gracias, señoría. Estábamos antes del receso a punto de entrar el tema que hemos denominado remuneraciones. Y el primer punto que vamos a hablar es sobre la posibilidad del uso total de las asesorías en un solo asesor. A este respecto, el testigo José Luis Allende, quien recordemos que era tesorero del Senado a la época de los hechos, nos indicó que el parlamentario podía usar la totalidad de la asignación para cualquier asesoría. Este punto no solamente lo toca el testigo Allende, su señoría, sino que también habla don Luis Cordero al respecto y nos señala que hay un monto máximo global y el parlamentario es quien gestionaba cómo se repartía ese monto. Por lo tanto, el senador estaba en su completo y absoluto derecho de utilizar ese monto como le placiera y además su señoría podía usar, y no había prohibición alguna, de usar todo ese monto respecto de una sola asesoría. Por lo tanto, la remuneración de Lobos, fuera de lo que estimen o no los acusadores, estaba absolutamente dentro de los parámetros permitidos por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Y ahora nos metemos al punto de la sobrevaloración. La acusación señala expresamente que los informes del señor Lobos son sobrevalorados. Dentro del juicio, y también así lo vimos en las clausuras, el concepto de sobrevalorado que se dio o que se ha dado son aquellas prestaciones en las que se emitía una boleta por un monto mayor, cuando las prestaciones en realidad han sido menores, ¿cierto? Y se hacía una restitución de dineros. Esta hipótesis o esta definición que se ha dado respecto a la sobrevaloración no es aplicable al señor Lobos. ¿Por qué? Porque en la acusación no se habla de restitución de dineros. Y por lo tanto, aquí ya nos vamos a qué es lo que significa sobrevalorar. Y la RAE nos señala que sobrevalorar es otorgar a alguien o a algo mayor valor del que realmente tiene. Si algo es sobrevalorado o no es sobrevalorado, es algo subjetivo. Es una apreciación personal, su señoría, y depende de si la persona está dispuesta o no a pagar determinado precio. Por ejemplo, por un cuadro o unos zapatos o una asesoría legal, hay personas que están dispuestas a pagar 100.000 pesos y otras personas que por exactamente el mismo producto están dispuestas a pagar 10 millones de pesos, 5 millones de pesos, su señoría. Respecto a este punto de la sobrevaloración, don Jaime Orpiz, en la sesión número 14, fue contrainterrogado por esta parte y se le consultó expresamente si es que las asesorías eran sobrevaloradas o no, y él señala que no, que las prestaciones no eran sobrevaloradas. Y si por lo tanto, para la persona que contrata la asesoría, esta asesoría no es sobrevalorada, por lo tanto, poco importa si para terceros esa asesoría es sobrevalorada o no. Pero aquí lo importante es que se señala que en la acusación estas asesorías son sobrevaloradas, pero en juicio no se ha rendido ni una sola prueba respecto a si los informes son sobrevalorados o no. Es decir, que tengan menos valor de que del fondo del que realmente se ha pagado. No hemos visto un peritaje de que hayan sido sobrevalorados, no hemos escuchado a ni un solo testigo decir que fueron sobrevalorados, ¿cierto? Solo a los acusadores hemos escuchado decirlo. Y aquí el Ministerio Público en su clausura señala: basta que se entregue un informe falso por una suma de dinero que no se corresponde para el engaño. Luego de eso, el Consejo de Defensa del Estado en su clausura señala: es poco ventajoso para el fisco de Chile, ¿cierto?, que se paguen estos 3 millones, porque en caso alguno estas asesorías superarían los 3 millones de pesos.
Y la pregunta entonces es la siguiente. ¿De dónde sacan la conclusión de que esa suma de dinero por los informes no se corresponde? Porque no hay ninguna sola prueba que indique que los informes de Lobos no valían 3 millones de pesos. Aquí, su señoría, no vimos una tabla que dijera, ah, no, tiene mala puntuación, 200.000 pesos menos. Tiene menos de 10 páginas, no puede valer más de 1 millón de pesos. No vimos nada por el estilo, su señoría. Por lo tanto, aquí no existe prueba alguna de que sean sobrevalorados. Es simplemente una apreciación personal, subjetiva, sin ningún tipo de prueba en concreto que la sustente. Por otra parte, que estas asesorías sean sobrevaloradas o no, malamente pueden serle imputables al señor Lobos. Al señor Lobos se le ofreció un trabajo por una remuneración, ¿cierto? Y no existe razón alguna para rechazar ese trabajo. O quizás lo que pretenden los acusadores es que el señor Lobos hubiera dicho, me estás pagando demasiado bien, no acepto este trabajo. Su señoría, eso no tiene sentido. Y aquí quisiera entrar a una de las afirmaciones menos afortunadas de todo el alegato clausura. Tanto es así que me tuve que meter a YouTube a escuchar de nuevo el alegato clausura para ver si lo que yo tenía en mis notas era cierto. Y en el alegato clausura el Ministerio Público nos señala lo siguiente. Parecen cobrar relevancia las palabras de Viviana Quirós. Era una persona sin trabajo en ese momento, hablando del señor Lobos. Por lo que suponemos que podría haber estado disponible incluso para trabajar por una menor cantidad, pero se decide pagar esos 3 millones de pesos mensuales. Su señoría, ¿de qué estamos hablando? Se está poniendo en una dignidad distinta a una persona que tiene trabajo a una persona que no tiene trabajo. ¿Dónde sale, dónde aparece que por no tener trabajo me pueden pagar menos a que si tengo trabajo? A lo mejor, su señoría, Santiago Vera sí tenía trabajo al momento de que Orpis lo contrata y por eso ni siquiera se investiga, porque como tiene trabajo, por supuesto que corresponde pagarle 3 millones de pesos, no como a Lobos, que no tenía trabajo y por lo tanto la suma es excesiva. Y por eso, le guste o no le guste a los acusadores, el senador puede decidir libremente, dentro del rango permitido, cuánto le paga a su asesor. Y aquí, su señoría, estamos dentro del rango permitido. Por lo tanto, no estamos hablando de asesoría sobrevalorada. Ahora voy a hablar, su señoría, de la devolución de dineros. Lo primero y más importante, y quiero ser muy enfática, es que en la acusación no se señala la restitución de dineros. En la acusación no se señala la restitución de dinero. Sin embargo, en las clausuras hemos lo que yo he denominado estrategias de salvataje. Hemos escuchado cómo se ha tratado de incorporar en el juicio esta idea de restitución de dinero, ¿cierto? Cuyo único objeto, a juicio de esta defensa, es ensuciar la causa y justificar de alguna manera haber tenido al señor Lobos más de 20 meses en juicio. El Consejo de Defensa del Estado señala, considerando la dinámica defraudatoria, no es creíble la afirmación de que no hay restitución. No es creíble la afirmación de que no hay restitución. No aparece en la clausura, pero para él no es creíble que no, o sea, no aparece en la acusación, pero para él no es creíble que no hay restitución. Luego, al hablar de los informes del señor Lobos, dice, es obvio, porque Jaime Orpis los pide para recuperar plata. Yo te contrato y a cambio me haces llegar la diferencia. Y luego de eso, su señoría, en algo que recordarán, el colega Guerra, cual perito contable, nos hace una comparación de las cartolas del señor Lobos, ¿cierto? Señalando que él sacaba su dinero en efectivo y luego nos indica
y nos habla de las cartolas de doña Viviana Quirós, tratando de hacer de manera antojadiza, ¿cierto?, y ganancial, señalando que los dineros de uno se iban a la cuenta del otro, su señoría. Y el Ministerio Público también desliza esta teoría de una manera, por supuesto, más sutil y más elegante. Dice que es efectivo que haya inflexión en el modo comisivo de Lobos Torres, en el entendido que en este caso no existe vuelta de dinero, a lo menos documentada. Se desliza, ¿cierto?, sutilmente la posibilidad de la restitución de dinero. Y aquí, más allá de las teorías conspirativas de salvataje que vimos en la clausura, porque en la apertura tampoco se dijeron, solo las vimos en la clausura, lo cierto es que eso no solo no está en la acusación, sino que esto nos hace presumir que los acusadores, sobre todo el colega Guerra, del Consejo de Defensa del Estado, han olvidado el principio de congruencia, ¿cierto? Y el principio de congruencia, la Corte Suprema, ¿cierto?, en fallo rol 9341 del 2009. Perdón, fallo. Rol número 3941 del 2009. Señala que el contenido de la acusación, ¿cierto?, es un límite a la sentencia condenatoria. Es la principal manifestación del principio de congruencia. Y aquí, haciendo referencia a lo resuelto en el Tribunal de Juicio Oral, señala: el principio de congruencia procura evitar la lesión de los derechos del encartado, por lo cual no debe encontrar en el debate variaciones en el marco fáctico que constituyan sorpresas y que impidan el ejercicio de la defensa, ya que de poco serviría ser oído sobre una acusación o cargo que pueda ser mutada o convertirse en una diferente, su señoría. En ese mismo sentido están los fallos de la Corte de Apelación de Arica, rol 121 del 2010, y de la Corte Suprema 1663 del 2010. Pero esto no solamente lo señala la jurisprudencia, su señoría, sino que nuestro Código Procesal Penal tiene norma expresa. El artículo 341, inciso primero, señala: la sentencia condenatoria no podrá exceder del contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Estamos de acuerdo que no tiene que existir una igualdad, ¿cierto?, fáctica, simétrica, aritmética. Pero aquí lo que se está haciendo, su señoría, es incorporar hechos nuevos de relevancia fáctica. No es nada más y nada menos, su señoría, que la restitución de los dineros. Un elemento de corroboración externa, es un presupuesto fáctico relevante, distinto y que no está en la acusación, su señoría. Y por lo tanto, desde ya, su señoría, solicito que todos los argumentos de los acusadores relativos a la restitución de los dineros sean desestimados. Y sea desestimada no solo porque viola expresamente el principio de congruencia establecido en el artículo 341, sino porque además, su señoría, afecta la debida defensa. Porque es un cambio radical del que no hemos tenido conocimiento hasta la clausura y no nos hemos podido hacer cargo, su señoría. Y en este respecto, la Corte de Apelaciones de Arica, en fallo rol 181 del 2010, dice, la exigencia, en el considerando sexto, dice, la exigencia legal de la congruencia no es sino un reflejo del derecho de defensa, en cuanto se requiere que la imputación sea precisa y determinada. El tribunal debe cautelar la identidad del objeto del proceso, tanto material, referido a los mismos hechos y a las circunstancias. De lo anterior no cabe sino concluir que para que el imputado pueda defenderse y ser defendido adecuadamente, resulta indispensable saber exactamente cuáles son los hechos que se le imputan, sus circunstancias y su calificación. Y lo que se está haciendo al incorporar esta restitución es vulnerar precisamente ese derecho, señoría. Nos toma por sorpresa. Sin embargo, aunque la restitución de dinero no sea algo cuestionado en la acusación, de todas maneras nos haremos cargo, porque creemos pertinente que es necesario despejar cualquier duda que pueda existir al respecto. En primer lugar,
retirar dinero en efectivo no es un delito. O si no, la mayoría de los chilenos estaríamos formalizados. 2, cualquier persona le podría haber depositado en efectivo a Viviana Quirós. Nos parece que establecer esta conexión entre las cartolas del señor Lobos y las cartolas de la Viviana Quirós es oportunista y ilegal. Es un acto más bien desesperado por tratar de crear alguna apariencia de ilicitud, una existencia de delito en contra de mi representado, cuando no la hay. Los acusadores contaban con la perito Claudia González, que a mi juicio es uno de los mejores peritos que vimos en juicio, profesional, metódica, con experiencia técnica. Si existía esta duda de la restitución de los dineros, y tenían las cartolas de Viviana Quirós y las de Fernando Lobos Torres, bueno, ¿por qué no se las pasaron a las peritos? Para que ella nos pudiera hacer esa trazabilidad. Porque aquí no hay restitución de dinero, sí, señoría. Nos hacemos cargo de lo que señala la perito Claudia González. Y la perito Claudia González señala que efectivamente hay transferencias desde el señor Lobos a doña Camila Fernández, que es la hija de Viviana Quirós, por 500.000 pesos, y que hay transferencias a Viviana Quirós por 1.100.000 pesos. O sea, en total la perito dice que llegan a manos de doña Viviana Quirós 1.600.000 pesos. Y frente a esto, esta defensa le exhibe a la perito la prueba documental común 550 letra A, que fue introducida por esta defensa el 3 de febrero de 2020. Documental, perdón. 550 letra A, incorporada el 3 de febrero de 2020, donde se puede constatar que incluso antes de que mi representado prestara asesorías a don Jaime Orpiz, incluso antes, hay transferencias realizadas de Camila Fernández a Fernando Lobos. Y por lo tanto, eso nos da una muestra clara de que las transferencias a Camila Fernández nada tienen que ver con el senador Orpiz. Existía desde ya antes una relación de amistad. Por su parte, y respecto a las transferencias de Viviana Quirós, recordemos que el señor Lobo estaba sin trabajo y doña Viviana Quirós le presta dinero a don Fernando Lobos Torres para pagar arriendo y el mes de garantía de su departamento. Y esta información está en la investigación, los acusadores conocen esta información, ¿cierto? Él lo señala en la declaración que él presta en noviembre del 2015, donde la fiscal nos recuerda que tuvo la calidad de testigo de principio a fin. Y él espontáneamente dice, esas transferencias que yo hice dicen relación con que yo no tenía dinero, ella me prestó dinero, yo le sigo debiendo dinero. Y por lo tanto, aquí lo que se está tratando de hacer es ensuciar, porque las transferencias de Viviana Quirós, o sea, las transferencias del señor Lobos a Viviana Quirós y a su hija, nada, absolutamente nada, tienen que ver con el senador Orpiz. Y eso, su señoría, está en conocimiento de los acusadores porque es un hecho de la investigación. Ahora voy a pasar al segundo punto que anuncié en mi clausura, que es el primer contrato. Respecto a este primer contrato, los acusadores señalan que los servicios prestados no contarían con ningún respaldo, que el señor Lobos Torres no mantiene copia de estos informes y por lo tanto estaríamos hablando de una simulación de prestaciones inexistentes. Respecto al primer punto, de que los servicios supuestamente prestados no cuentan con ningún respaldo, estamos hablando del primer contrato, por lo tanto eso es antes del oficio 48, eso es antes de que se tengan que mandar los informes al Senado.
Entonces aquí tenemos que los informes no necesariamente se enviaban al Senado. Y el testigo José Luis Allende, al ser consultado por esta defensa, se le pregunta al señor Allende qué pasaba con las asesorías verbales en ese periodo, ¿cierto? Antes del oficio 48. ¿Qué pasaba con la asesoría? ¿Quedaba algún respaldo? Y el testigo fue claro en señalar que antes de la modificación del 2015 no quedaba ningún respaldo. Y por lo tanto, esta afirmación de que no exista ningún respaldo en el primer contrato, por sí misma no se basta para constituir ilícito alguno. Es el propio prosecretario del Senado quien nos dice, si es verbal, no habría respaldo. Si fuera por eso, todos los asesores que prestaron asesorías verbales en el año 2015, en que no hay respaldo, habrían sido formalizados por fraude al fisco, su señoría. Pero eso no es cierto. Y por lo tanto, en esa época, la existencia o no de respaldo no es sinónimo de prestación simulada o inexistente. Y aquí nos encontramos con que en la prestación respecto al primer contrato hay una mayor exigencia. Porque el Consejo Resolutivo de esa época, ya lo vimos, no exigía informe. Y aún así, el senador Orpiz le solicita a Fernando Lobos Torres que emita informes. ¿Por qué? Porque las prestaciones efectivamente se prestaron. Si la intención hubiera sido defraudar, y si con asesorías verbales o presenciales, ¿cierto?, no quedaba ningún solo respaldo, pues bueno, lo que se indica es que son verbales o presenciales, porque da lo mismo si queda o no respaldo, para que las asesorías se presten efectivamente. Pero eso no se hizo, aquí no se dice ni que fueron verbales ni que fueron presenciales para ahorrarnos el tema probatorio del respaldo. Aquí las asesorías se hicieron con informes, hay una mayor exigencia de lo que se pedía el Consejo Resolutivo en una primera oportunidad y por lo tanto eso es clara muestra de que aquí las asesorías son reales. El segundo punto respecto al primer contrato dice que el imputado Lobos Torres no mantiene copia de los informes supuestamente entregados en una primera etapa. Supuestamente no mantiene copia de los informes en una primera etapa. Y para esto, ¿cierto?, los acusadores sustentan este punto en la declaración de don Edson Figueroa, quien indica que le solicitó al señor Lobos copia de los informes en 2 oportunidades y este no los tenía. Pero si somos precisos, el señor Figueroa, en la sesión 37, señala, le consulté si tenía respaldo y me señaló que no los tenía, ya que tenía un problema en su computador. O sea, aquí no se está diciendo que el señor Lobos Torres no los tenga, no existen, no. Si están, si existen, no se los puedo pasar ahora, tengo un problema en mi computador, lo que es diametralmente distinto. Y frente a esto, nuevamente el Consejo de Defensa del Estado señala, bueno, si tenía su computador malo, entonces, ¿por qué no mostró su mail? Y aquí hay que reflexionar. El señor Lobos prestó declaración en noviembre de 2015, en calidad de testigo, sin abogado, con la fiscal Jimena Chong y el funcionario policial Edson Figueroa. Y por lo tanto, ¿hasta dónde llega su obligación de colaborar con la investigación? Se le está recriminando a un testigo que presta declaración sin abogado frente a una fiscal y un funcionario policial no haber tenido la proactividad de decir, no, ¿sabe qué? Lo tengo en mi mail, yo se lo mando. ¿De qué estamos hablando, su señoría? Él estaba declarando como testigo, no había ninguna imputación en su contra, no tenía que probar nada. Él estaba como testigo. De todas maneras, y para contestar esta afirmación, ¿por qué no pasó el mail? Lo cierto es que sí firmó en esa declaración un acta.
para que se revisara su computador y para que se revisara su mail. Entonces no los manda, no tiene la proactividad de mandarlos, pero sí se firma, ¿cierto?, una autorización para la revisión de su computador y de su correo, que motiva la diligencia de la que voy a hablar ahora, que es la entrega del computador del señor Lobos. Esta acta, ¿cierto?, de revisión del computador y de los correos se firma en noviembre del 2015, y en junio del 2016, cuando mi representado todavía tenía la calidad de testigo, fue requerido por funcionarios de la BRIDEC de Iquique su computador. Y como quedó acreditado en juicio, en la sesión número 40, a través de la declaración de don Edson Figueroa, mi representado entregó su computador voluntariamente. Las diligencias que se hicieron en ese computador, ¿cierto?, nos quedan claras en juicio a través de una pregunta aclaratoria que hace el tribunal, específicamente la magistrada Bugueño, que le pregunta a don Edson Figueroa respecto a si el funcionario Torreblanca incautó o no el computador. Y don Edson Figueroa señala, según el acta, es que fue revisado el computador del señor Lobos y el colega, refiriéndose al funcionario Torreblanca, determinó los archivos con que la Fiscalía envió respecto del nombre de los informes. O sea, lo que nos está diciendo es que un funcionario de la BRIDEC de Iquique revisa el computador, ¿cierto?, y determina archivos que están en ese computador según la instrucción de la Fiscalía. Luego señala, respecto a lo que levantó el colega, respecto de lo que se retiró del computador del señor Lobos, es lo que revisó el colega Torreblanca en Iquique. Lo que pasó por mis manos es lo que revisó el colega Torreblanca en Iquique. Su señoría, la acusación dice que no hay respaldo. Pero fueron funcionarios de la BRIDEC de Iquique, a solicitud de la Fiscalía, quienes revisan el computador del señor Lobos con los nombres que indica la Fiscalía, extraen los archivos y hacen un CD. ¿Cómo que no hay respaldo? Y esos archivos están contenidos en la evidencia material número 42, que fue incorporada el 28 de mayo del 2020, evidencia material 42, incorporada el 28 de mayo del 2020, que se llama nada más y nada menos, o sea, aquí estamos hablando de que no hay respaldo, se llama nada más y nada menos que es un CD, ¿cierto?, que contiene información obtenida del computador personal y cuentas de correo electrónicos del señor Raúl Lobos Torres, previa firma de acta de autorización por este. Aquí hay una falta de preocupación abismante. ¿Cómo se explica que en la acusación se diga que no hay respaldo cuando hay un CD que contiene precisamente esos respaldos, una diligencia que solicitó el Ministerio Público? A mayor abundamiento, porque, claro, podemos decir, no se revisó ese CD en su momento porque venía de la BRIDEC de Iquique, el señor Lobos quizás no es tan relevante, pero esa información que está en ese CD también está contenida en un informe del señor Edson Figueroa, del oficial investigador del caso. En el informe 246 del 21 de octubre del 2016, tras un ejercicio de refresca memoria de esta parte, ¿cierto?, el funcionario policial nos señala que analizados los archivos digitales entregados voluntariamente a Christopher Torreblanca Rivas de BRIDEC Iquique, contenido en un CD 92654-704, permiten establecer la existencia de los siguientes títulos en formato Word: Informe Empresa Portuaria Iquique, inversiones por realizar en Terminal 2, inversiones por realizar en Terminal 1,
sistemas informáticos de la empresa portuaria de Iquique, venta Zona Franca 2015, la contaminación en el aire de Iquique, evolución del tonelaje transferido, proceso de reconstrucción. Y por lo tanto, aquí tenemos, su señoría, que no solamente se revisa el CD, sino que no se revisa el informe del oficial investigador. Y aún así dicen que no hay respaldo, su señoría. Aquí no hubo preocupación, aquí nadie revisó la acusación con la prueba que se tenía del señor Lobo, su señoría. Aquí nadie hizo ese trabajo. Se nos señala en un tercer punto de este primer contrato que las prestaciones son inexistentes. Pero en juicio, y hasta el Consejo de Defensa del Estado lo dijo en su alegato de clausura, aquí hay informes que dan cuenta de la prestación de asesoría al señor Orpi. Y estos informes fueron incorporados, exhibidos y reconocidos por el señor Orpi, que es precisamente quien contrata los servicios. Los informes correspondientes a las boletas 15, 16 y 17, que son las que corresponden propiamente tal al contrato número 1, boletas que están en la evidencia material 45, corresponden a los siguientes informes. El primer informe es situación Sofre Iquique, que corresponde a la boleta número 15, ¿cierto? El informe de situación Sofre Iquique corresponde a la prueba documental 661, letra H, número 2, incorporada el 10 de abril de 2019. Después tenemos otro informe que también corresponde a la boleta número 15, que es Empresa Portuaria Iquique, que es la prueba documental 667A, también incorporada el 10 de abril del 2019. Después, respecto a la boleta número 16, tenemos el informe denominado Inversiones, que corresponde a la prueba documental común 667B, también incorporado el 10 de abril del 2019. Y finalmente, a la boleta 17, tenemos el informe Evolución de tonelaje transferido, que corresponde a la prueba 667C. Además de la incorporación y reconocimiento de estos informes, ¿cierto?, por quien es el contratante, el señor Orpi, cabe hacer presente que las glosas de las boletas también se corresponden con los informes. Así, la boleta número 15, correspondiente a las prestaciones de mayo y junio, señala estudio preliminar, situación patrimonial SOFI, ya vimos que el primer informe se trata de la SOFI, y luego habla de posibles proyectos, pero se refiere al segundo informe. Luego en la boleta 16 y 17 se señala la glosa estudio preliminar empresa portuaria de Iquique, que también dice en relación con los informes inversiones y evolución del tonelaje transferido. Entonces, vuelvo a retomar un punto que dije más adelante. Si no eran requeridos los informes por el Senado, para acreditar la existencia de la prestación, ¿para qué se hacen los informes? Si realmente fueran asesorías inexistentes, bueno, no hago el informe, simplemente digo que son verbales. Aquí, su señoría, reitero, no hay prueba que señale que la prestación es ficticia o simulada. Es más, el senador Orpi, quien era el contratante, dijo que eran útiles y que fueron hechos a su satisfacción. Y aunque nos pusiéramos en un escenario sumamente desfavorable para esta defensa, su señoría, o sea, que no se diera credibilidad al CD, que no tomáramos en consideración la declaración de Don Edson Figueroa, que no tomáramos en consideración la declaración de Jaime Orpiz, que no tomáramos en consideración todos los informes que acabo de señalar. Incluso en ese caso casi apocalíptico para esta defensa, su señoría, el hecho de no existir respaldos no es sinónimo de una asesoría falsa o un hecho constitutivo de delito.
Aquí la falsedad, la simulación o la inexistencia de la prestación debe haber sido probada y no se hizo. Aquí no hay ningún tipo de elemento de corroboración de que estemos hablando de prestaciones falsas o inexistentes, su señoría. Y difícilmente podría haber habido prueba, porque aquí las prestaciones realmente se hicieron, su señoría. Y ahora, hablando del primer contrato, nos vamos a meter a un problema de forma en la acusación. Y la acusación, lo cierto es que es precaria respecto a mi representado y deja en evidencia que aquí no hubo ninguna revisión de ningún antecedente. En la acusación señala que la boleta 21 y 22 corresponden al primer contrato. Y como es la hipótesis fáctica de todo lo que es el primer contrato, se señala que la boleta 21 y 22 no habrían respaldo. Respecto a este primer punto de que no existen respaldos, lo cierto es que dichos informes correspondientes a las boletas 21 y 22 fueron enviados a la Fiscalía por el Senado. Dicen que no existen, pero fueron enviados por el Senado. A través del oficio SG-18 de fecha 16 de junio del 2016, que corresponde a la prueba 522, incorporada el 23 de enero del 2020. Y su señoría, si revisa ese oficio, el punto número C dice respecto del asesor Fernando Leos Torres, y el punto número 4 señala copia de los informes. Y ahí tenemos que el informe que corresponde a la boleta número 21, inversiones por realizar a la empresa portuaria de Iquique, se envía en ese oficio y corresponde a la prueba 522, letra P, número 21. Y respecto a la que corresponde a la boleta número 22, es decir, proceso de reconstrucción, envían lo que en juicio se incorporó como la prueba 522 P15, ambas incorporadas el 10 de abril del 2019. Pero no solo eso. O sea, el Senado no solamente les reenvía estos informes a través de un oficio, sino que además están en la evidencia material número 45. Y por lo tanto, si se quiere afirmar que alguien revisó la acusación del señor Lobo junto con la prueba, bastaría decir, su señoría, todos vimos la evidencia material 45, una carpeta. Entonces, boleta 21, sí, después viene el formulario y después está el informe. Como que no existe, si está la evidencia material 41, o sea, 45. Después, boleta número 22, sí, mira, aquí está el informe. Nadie se dio el tiempo, siquiera su señoría, de hojear la evidencia material 45, que es donde está toda la información respecto de Lobos, con la acusación. Y eso es inaceptable, porque si alguien lo hubiera revisado, su señoría, hubiera saltado inmediatamente que esos informes sí estaban. Y la acusación se hubiera sido redactada distinta. Por otra parte, señalan que estas boletas 21 y 22 pertenecen al primer contrato. Y aquí nos damos cuenta nuevamente de que no existe revisión ni preocupación de los antecedentes respecto del señor Lobo, ni siquiera en las clausuras, su señoría. De una simple lectura del contrato y de las boletas de honorario, o sea, es decir, los documentos que supuestamente fundan y sustentan la imputación de Fernando Lobos Torres y Jaime, pues no es cualquier documento, los elementos que fundan el delito, nadie se los leyó, porque si se lo hubieran leído, aparece claramente en la cláusula 8ª del contrato, dice, las partes declaran en este acto que el asesor comenzó a prestar sus servicios el 1 de octubre del 2015, o sea, y las boletas por su parte, ¿cierto? Y esto no solamente aparece en la cláusula 8ª del segundo contrato, sino que además aparece nuevamente en la cláusula 3ª, donde dice, atendida la fecha de inicio de los servicios, recordemos que el segundo contrato se firma en diciembre, los honorarios de octubre y de noviembre se pagan conjuntamente con los del mes de diciembre. O sea, ya tenemos que el contrato en 2 oportunidades nos dice que las prestaciones son a partir de octubre y las boletas 21 y 22, su señoría, en su glosa dicen octubre y noviembre. ¿Cómo se explica
que metan estas boletas de honorario en el primer contrato. O sea que nadie se leyó el elemento fundante del ilícito, su señoría. Lo que nos parece realmente insólito. Cerrando el primer contrato, entonces, su señoría, aquí los acusadores no han probado los presupuestos fácticos de la acusación. Dicen que no hay respaldos, ya vimos que hay respaldos. Los respaldos están, los informes existen y las asesorías son reales. Y por su parte no hay prueba alguna, ¿cierto?, que sugiera siquiera que hay engaño o simulación. Simplemente no la hay, su señoría. Pasamos al punto tercero de la clausura, su señoría. Y vamos a hablar del segundo contrato. En este segundo contrato, los acusadores ahora nos señalan que la prestación es simulada porque los informes son íntegramente copiados de Internet, algunos son cercenados, no se cita fuente, no son elaborados por Fernando Lobos Torres. Los informes de las asesorías externas, su señoría, no tienen más limitaciones de las que ya hablamos en la reglamentación del Consejo de Asignaciones y tampoco en el contrato, o sea, no hay más limitaciones, ¿cierto? Tampoco, ¿cierto? Y haciéndonos cargo de la evolución de la teoría del caso de los acusadores, ¿cierto? Aquí no hay tampoco un parámetro objetivo para medir la calidad, o sea, no es que si este informe tiene 100 páginas es bueno y este informe tiene 10 páginas es malo. Y aparte tampoco se ha rendido prueba en ese sentido. Por su parte, es el propio contratante que le pide recopila información. ¿Y de dónde se recopila información si no es de fuentes abiertas, su señoría? No le pide que sea original, nuevamente reitero lo mismo, su señoría. No se le prohibía sacar información de Internet, no se le exigió que citara, tampoco se le pidió como que hubiera un número de página y tampoco un formato. Entonces aquí, ¿cierto? Tenemos que los acusadores nos están exigiendo algo más que no está en ninguna parte y que tampoco es lo que se le solicita. Entonces, para ya ir de lleno a las asesorías de este segundo contrato, ¿qué es lo que se le pide? Analizar y recopilar información. Analizar y recopilar información de temas regionales económicos importantes, ¿cierto? De fuentes abiertas. Por lo tanto, aquí el trabajo que se hace es de recopilación y de síntesis. Por su parte, buscar información en fuentes abiertas, tales como Internet o diarios, es normal, según lo que declara el propio perito Gutiérrez aquí en el juicio, y también es algo que se hacía en la Biblioteca del Congreso Nacional, según señala doña Bárbara Orcela. Y por lo tanto, el pensamiento que aquí han tenido los acusadores para traer a Fernando Lobos a juicio, desde mi punto de vista, por supuesto, es el senador cometió fraude al fisco durante diversos años, estos informes son realmente malos, lo que tampoco ha sido acreditado, pero estos informes son malos, y por lo tanto la conclusión es que el señor Lobos habría cometido fraude al fisco, lo que no tiene ningún tipo de sentido ni lógica. Que los informes cumplan estos estándares, ¿cierto? No quiere decir que de los acusadores, no quiere decir que las prestaciones hayan sido inexistentes y por lo demás estos estándares no están en ninguna parte. Cuando dicen que el señor Lobos simuló esta prestación de servicio porque no se cita fuente, ¿cierto? O porque están copiados, lo que se hace es empapar de subjetividad y arbitrariedad algo que no la tiene. Porque normativamente eso no se exige. Y además, ¿cierto? No hay prueba de juicio respecto de cómo tenían que ser estos informes. Lo más cercano que hubo respecto a este tema fue a través del ejercicio 329 que se hizo al testigo José Luis Allende, en que la fiscal le pregunta
respecto a las citas o las transferencias de párrafos en los informes de los asesores. Sin embargo, este punto no pudo prosperar porque el testigo José Luis Allende jamás tuvo acceso a ningún informe. Entonces, se trató de hacer la pregunta, pero como el testigo no tuvo acceso a los informes, ¿cierto? Hasta ahí no más que hoy, por lo tanto, no tenemos ningún tipo de información o de prueba en el juicio en ese sentido. Aquí no existió intención de engañar. Es el propio señor Lobos que le indica libre y espontáneamente a don Edson Figueroa de que él saca la información de internet, de que él incluso fue al puerto, y como veremos más adelante, es el propio señor Lobos que en los formularios de actividades señalaba de dónde se estaba sacando la información. Por lo tanto, aquí no se ha tratado de atribuir autoría de esos informes, o sea, no es obra inédita del señor Lobo, ni mucho menos engañar a nadie. Aquí ha existido total transparencia de que la información era sacada de fuentes abiertas. En cuanto al formato de los informes, ya lo hemos visto, no existía un formato determinado, ni en la reglamentación ni en el contrato. No hay prueba que tengan que tener determinada forma o no forma. Y en este punto quisiera traer o recordar al tribunal la declaración de la testigo 79, doña Bárbara Orcela, analista de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria. Y en la sesión 47, la testigo nos señala que ellos realizan minutos a los parlamentarios de 3 páginas, 4 incluido el índice, y también nos señala que solo recientemente se estaban incorporando las normas para unificar los formatos del informe y citar las fuentes. Y aquí tenemos, por lo tanto, ni siquiera a la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional tiene una forma de hacer los informes o tienen la obligación de citar fuentes. ¿Y por qué si es que ellos, que supuestamente, ¿cierto?, son la unidad técnica de asesoría parlamentaria, no tienen esa obligación? ¿Por qué se está tratando de señalar que el señor Lobos sí tenía esa obligación? Aquí se le está exigiendo un estándar distinto. Aquí se habla de citar la fuente. El hecho de no citar la fuente es uno de los presupuestos fácticos de la acusación del segundo contrato. Pero a la fecha de la elaboración de estos informes, no existía obligación alguna de citar las fuentes, ni en el contrato ni en el reglamento. Es más, el perito Gutiérrez, ¿cierto?, que es perito caligráfico, nos señala que no solo es normal que se saque la información de fuentes abiertas, sino que en el ámbito que no es académico, ¿cierto? O sea, nos refiere en primer lugar que las normas APA sirven para indexar documentos o no a revistas científicas, pero dice, en el ámbito no académico no sería algo extraño si nos hubiese pedido la exigencia de citar la cita. Aquí reiteramos, no hay intención de engañar, se señalan en los formularios de actividades. Si realmente existe esa intención, bueno, me hago pasar por autor y en los formularios no indico la fuente. Y estos formularios de actividades que fueron exhibidos, el modelo en realidad fue exhibido el testigo José Luis Allende, que corresponde, que está dentro de la prueba documental 528G. El testigo José Luis Allende nos indica que, bueno, que él los confecciona, ¿cierto?, y que se los manda al Senado a través de la circular para la implementación del oficio 48 del 2015, el 31 de agosto. Y esta parte, y también el Ministerio Público, interrogamos extensamente respecto de este formulario de actividades, qué pasaba en el punto número 1, qué pasaba en el punto número 2, qué información tenía que ir acá, y qué sé yo. Pero aquí, ya sea que revisemos
la evidencia material 45 o la prueba documental común 522 y 528, los numerales que voy a señalar a continuación. Es claro que el señor los indica la fuente. Así, la prueba documental 522P, número 14, incorporada el 10 de abril del 2019, que es referente al formulario de actividades del mes de octubre del 2015, en el punto número 3 de este formulario de actividades que refiere a asesoría no presencial, nos encontramos con una tabla. Y en esta tabla, la última columna, ¿cierto?, indica forma de comunicación. Y ahí es donde el señor Lobo indica, respecto en esta precisa, Internet y prensa local. Aquí hay una mención a las fuentes. Y antes de seguir con el resto de los formularios de actividades, quisiera hacer presente algo. Y el testigo José Luis Allende, respecto de esta circular, ¿cierto?, del 31 de agosto del 2015 para la implementación del oficio 48, es claro al señalar que este es un oficio que se envía al Senado, pero que no se publica. Y por lo tanto, si no se publica el señor Lobos, no hay tampoco un manual, su señoría, tampoco un informativo de cómo llenar estos formularios. El señor Lobos, libre y espontáneamente, indica de dónde ha sacado la fuente de información, ¿cierto?, creyendo que eso es lo que tiene que rellenar ahí en esa tabla. Pasando al formulario de noviembre del 2015, que corresponde a la prueba documental común 522P17, incorporada el 10 de abril del 2019, que corresponde también a la boleta 22. P17. Sí, 522P17. Se señala Internet y prensa. Él saca la información del Internet y prensa. En la de diciembre del 2015, que corresponde a la prueba documental común 522P número 20, P20, incorporada también el 10 de abril del 2019, que está relacionada con la boleta 23, se señala Internet Diarios Región. Nuevamente vemos cómo se señala la fuente. En el formulario de enero del 2016, que corresponde a la prueba documental común 528 letra A, incorporada el 10 de abril del 2019, que dice relación con la boleta número 24, tenemos que ese formulario señala medios de prensa, Internet. Se señala nuevamente la fuente. En febrero del 2016, el formulario, que corresponde a la prueba documental común 528 letra C, incorporada el 10 de abril del 2019, que tiene relación con la boleta número 26, aparece diarios regionales y web. Nuevamente se cita la fuente. Marzo de... Y web, diarios regionales y web. En marzo del 2016, que corresponde a la prueba documental común 528 letra E, esta fue incorporada el 11 de abril del 2019, que dice relación con la boleta número 28, dice website. Y como vimos, la tesis de los acusadores en cuanto a que no se cita fuente o que los hace pasar por pretendidos de su autoría no es cierta. Sí se señala que la información se sacó de fuentes abiertas. Aquí no se quiso engañar ni al Senado ni al senador Orpi, su señoría. Por otra parte, como ya hemos dicho, al momento de la elaboración de los informes no existía norma. En esa época no existía norma del Consejo Resolutivo que obligara a citar fuentes. Pero posteriormente sí. La resolución número 4 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias de junio del 2018, que está disponible en la página web del Consejo Resolutivo, que esta parte trató de incorporar como prueba nueva, pero no lo logró, pero igual. Número 4. Número 4. Resolución número 4 del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias de junio del 2018. Esa resolución
obligó a los asesores externos a que mencionen las fuentes en todos sus informes. Tenemos que en el 2018 sí hay norma, pero 2015 y 2016 no hay forma. Incluso es más, señoría, con norma expresa, el año 2018, si un asesor no citara la fuente, no pudiéramos presumir que inmediatamente hay fraude del fisco, simplemente, ¿cierto?, no hay una citación de fuente. Podría ser quizás un elemento con norma expresa quizás indicativo de delito, pero delito por sí mismo, su señoría, no citar fuente no tiene sentido alguno. El derecho penal es de última ratio. Y ya vemos entonces cómo no existía obligación de citar la fuente y no existiendo obligación, ¿cierto? Malamente podríamos haber transgredido, ¿cierto?, alguna norma o el riesgo permitido. En las clausuras de los acusadores se ha hablado de copia, pero también se ha hablado de plagio. Se ha hablado de plagio. El Ministerio Público en su clausura señala el plagio ratifica la conducta del carácter doloso. Y la acusación habla de copia, de fragmentos de copia, pero no de plagio. O sea, su señoría, el plagio es un delito, digamos. Por lo que vemos nuevamente una variación en la tesis de los acusadores. Esta vez no incorporando supuestos fácticos, sino que incorporando un delito, la existencia de plagio. Y aquí, ¿cómo va a existir plagio? ¿Cómo va a existir plagio? Si ni siquiera se ha podido acreditar que los informes sean copiados. Ni de dónde han sido copiados. Ni qué partes fueron copiados. Aparte, el señor Lobos no se atribuye autoría del contenido. O sea, Industria Pesquera de Tarapacá, obra original e inédita del señor Lobos Torres. O sea, no. Proyecto Orcoma, autor único Fernando Lobos Torres. O sea, eso, su señoría, eso no está. O sea, aquí no se ha tratado de atribuir autoría ninguna. De hecho, en la única parte que aparece el nombre de Fernando Lobos Torres es en el formulario de actividades. Dentro del informe mismo, su señoría, ni siquiera aparece el nombre de mi representado. Ahora, el Consejo del Estado, en su alegato de clausura, señala, nos enumera e indica diversas normas respecto de dónde en el fondo estarían resguardados los derechos de autor o de las creaciones corporales e incorporales. Y nos cita el artículo 19, número 24 de la Constitución, 19, número 25 de la Constitución, y además la norma del Código Civil 584 respecto a las producciones de talento e ingenio. Y aquí tanto el Código Civil como la Constitución nos hacen un reenvío a leyes especiales. Y las leyes especiales, en este caso, su señoría, es la ley 17.336 de propiedad intelectual. Y esta ley tiene una regla general, que está en el artículo 19. Y dice, nadie podrá utilizar públicamente una obra de dominio privado sin haber obtenido la autorización expresa del titular de derecho, del autor. La infracción de lo dispuesto en este título hará incurrir a él o los responsables en sanciones civiles y penales correspondientes. Y luego, ¿cierto?, el artículo 18 nos indica qué se refiere a qué entendemos por utilizar. ¿Qué entendemos por utilizar? Dice, solo el titular del derecho de autor o quienes estuvieran expresamente autorizados tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas. Y todas las formas que se señalan dicen relación con exponer o comunicar esta obra al público. Habla de publicación y comunicación al público, de reproducción, adaptación, ejecución pública y distribución. Y por lo tanto, aquí no se han vulnerado las normas de la ley de propiedad intelectual, porque si recordamos, los informes eran para el uso personal del senador.
este punto de que eran de uso personal para el senador, el testigo José Luis Allende lo señala en su declaración. Dice, en términos generales, solo recientemente, el año 2018, estamos fuera del periodo de la acusación, se dispuso la publicación a la página web de los informes. Hasta el 2012 se consideraba que el informe era un documento de trabajo del senador, ¿cierto? Había una preocupación porque se fuera a conocer antes de que fuera utilizado. Por eso en una primera etapa era personal del senador. Y después dice, en una segunda etapa, desde el 2015, después del oficio 48, se dispuso la entrega al Departamento de Finanzas. Y dice, se dejó claro que el objeto era la revisión de documentos por el Comité de Auditorías. Por lo tanto, el único habilitado para examinarlos eran ellos y aparte el senador destinatario. Queda claro que es un documento privado, que es un documento personal del senador, que aquí jamás existió la intención de publicarlo a ninguna parte, su señoría. Pero aquí la pregunta que se hace no es dónde está la obligación de citar las fuentes, ¿cierto? Que muy bien ya la respondió el Consejo de Defensa del Estado. No. Aquí la pregunta es, ¿dónde se establece que por no citar la fuente o porque un documento sea copiado, estamos frente a fraude del fisco? Estamos frente a prestaciones inexistentes o simuladas. La copia por sí misma no es constitutiva del delito de fraude al fisco. No por copiar automáticamente es fraude al fisco. Para que exista fraude al fisco, ya lo vimos a partir del primer contrato, se necesitan elementos de corroboración, que hay una intención de defraudar. Y aquí, en esta asesoría, en la asesoría de Fernando López Torres no hay ninguno. A diferencia de lo que se ve en las otras asesorías, aquí elementos de corroboración no hay ninguno. En cuanto a la copia, es importante hacer mención al tribunal respecto nuevamente del fallo este, ¿cierto? Rol 515 del 2009, 4 Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Pero esta vez en su considerando 21º. Y aquí el tribunal habla respecto de las prestaciones que hizo don Patricio Gregorio, quien a todo esto fue absuelto. Y el tribunal señala, en armonía con lo expresado sobre la falta de información acerca de la forma en que se debía realizar la asesoría, que a este respecto no se encuentra establecido tampoco que el desarrollo de la misma implicara la presentación de informes escritos, tampoco la periodicidad, que tuvieran que ser originales o que solo debía tratarse de propuestas nuevas, lo que torna en irrelevante la circunstancia que en su mayoría fueran copiados. ¿Cierto? Si no consta que tienen que ser originales, si no consta que deba tratarse de propuestas nuevas, torna irrelevante la circunstancia que en su mayoría fueran copiados, ¿cierto? Y por lo tanto, tenemos que, ¿cierto? Bueno, en todo caso, su señoría, aquí se habla de copia, pero lo cierto, y se habla incluso de plagio, pero aquí no se ha probado que sean copiados. Aquí no existe prueba de que los informes sean copiados. El único antecedente, la única prueba que se presentó en juicio para acreditar si esos informes son o no copiados, ¿cierto?, son los peritajes de doña Cintia Quiñones. La perita Cintia Quiñones, a juicio de esta parte, carece de idoneidad profesional. La declaración en juicio, la declaración libre, es escueta respecto de sus propios peritajes. Hay un poco manejo de los mismos y ni siquiera conocía con certeza el objeto de esos peritajes. Además, hay una clara contradicción en lo que ella señala en su exposición libre con lo que le señala la fiscal en el interrogatorio directo y lo que le dice a esta defensa en el contrainterrogatorio. O sea, hay una completa contradicción. Por ejemplo, en el informe 1276 del año 2016, siempre sostuvo que los informes eran ideológicamente falsos. Sin embargo, al refrescar la memoria con su propio informe,
nos percatamos que en su informe ni una sola vez utiliza esa terminología. Sin embargo, lo más grave respecto de esta perito es que la perito simplemente señala las conclusiones. Este informe es íntegramente copiado, sin hacer un desarrollo lógico, sin detallar cómo es que se puede llegar a esa conclusión. Y por lo tanto, el solo hecho de esbozar la conclusión hace imposible verificar o corroborar cómo se ha llegado a esas conclusiones. La perito señala que los informes 276-2016 y 164-2018, que la metodología que usó, ¿cierto?, fue buscar párrafos y frases entre comillas en distintos buscadores de Internet, como Google, Google Francia, Google México. Y luego, en el informe 1376 del 2016, la perito señala que utilizó el método grafoscópico. Pero como solo se esboza la conclusión, no se puede determinar si se usó correctamente o no esa metodología. Hablando del informe 1276 del 2016. Perdón, ¿el informe cuánto? 1276 del 2016. Vamos a solicitar, su señoría, de que no se le entregue valor probatorio alguno. Y antes de entrar al informe mismo, su desarrollo, quisiera hacer algunas consideraciones previas. Ya lo vimos anteriormente a modo de introducción, la falta de profesionalismo y credibilidad de la perito. Hay una diferencia terminológica importante, lo que nos da cuenta de una falta de conocimiento y falta de profesionalismo respecto del peritaje. Dice que son claramente plagiados, ideológicamente falsos, se le refresca memoria con las operaciones de resultado, en ninguna parte, ¿cierto?, señala eso. Tampoco, su señoría, podemos ver que existe un manejo claro respecto de qué fue lo que se le solicitó y cuáles fueron sus conclusiones. O sea, la propia perito no sabe ni siquiera cuáles fueron las conclusiones de su informe. Lo que se le solicita en este informe a la perito, su señoría, es señalar si es que estos informes contenían información de fuente abierta y si estaba citada. Y aquí, ¿cierto?, cuando la perito dice que el objeto era ver si es que estaban íntegramente copiados o ideológicamente falsos, ya nos encontramos con una diferencia macro, o sea, no tiene manejo ni siquiera de qué es lo que se les está pidiendo. Ya lo dijimos anteriormente, aquí no hay un desarrollo de las conclusiones, o sea, los informes son copiados. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? La misma perito les dijo, no, es que hay que entrar a revisar el material de comparación con el cuadernillo indubitado. Su señoría, eso es realmente impresentable. Se le pregunta, ¿cierto?, si es que se sometió a revisión cada uno de los párrafos de los informes y señala que no era necesario porque estaba todo íntegramente copiado. Pero luego vemos en el desarrollo del contraexamen que mucha información de los cuadernillos no estaba presente en el material indubitado y viceversa. De lo que tampoco, ¿cierto?, se deja constancia, o sea, no hay un porcentaje de semejanza y diferencias, no se dice esta información está, esta información no está. Es un peritaje desprolijo, es poco profesional y además es evidente que la perito tuvo poca preparación al momento de entrar al juicio. Su señoría, por esas consideraciones, estimamos que este informe no debe tener valor probatorio alguno porque la perito realmente carece de toda rigurosidad técnica y poco manejo, poco conocimiento de su informe.
Pero, haciéndonos cargo ya del informe mismo, aquí hay algo que es realmente relevante. Y es que no se puede acreditar que los informes periciados sean los informes que el señor Lobos realizó para el senador. La perito señala que los cuadernillos les fueron entregados por personal de la BRIDEF. No se indica quién, no hay un acta de entrega, no hay una cadena de custodia, no se señala si son copias de alguna prueba documental de juicio o de alguna evidencia material. Siendo interrogada en juicio su señoría, la perito señala que no conoció el contexto de la investigación de estos cuadernillos, ni tampoco quién sería el autor de estos documentos. Además, la propia testigo señala, ¿cierto?, que el nombre del autor ni su firma estaba en esos cuadernillos. Es más, a lo largo de toda la exposición, ¿cierto?, que duró un día y medio, jamás se señala que los documentos sean de autoría del señor Lobos. Y por lo tanto, no es posible determinar cuál es el origen y a qué corresponden esos cuadernillos. Y este error ya está desde la investigación, su señoría. Y aquí tenemos una prueba más de que aquí nadie revisó qué antecedentes existían o qué prueba había contra el señor Lobos Torres. Del peritaje, si abrimos la primera página, en el punto número 1, descripción, señala el día 25 de julio del 2016, la perito informante recibió de manos de funcionario de la BRIDEF copia de los informes que se acompañan a continuación. Nuevamente, no se señala quién, aquí se señala cuándo, pero no se señala quién. No hay ninguna acta de entrega, ninguna cadena de custodia, nada. Solamente un funcionario de la BRIDEF, quien, no sé, le entrega copia de los informes que se acompañan a continuación. Y de haber existido estudio de esto, o sea, si alguien hubiera abierto la página, oye, aquí no podemos tener certeza que sean los informes de Lobo, esto podría haber sido subsanado porque se le envía una nueva instrucción particular a la perito, ¿cierto?, que da origen al informe 164 del 2018, y se le podría haber dicho, bueno, ¿de dónde sacaste esta información? Pero eso no se hizo, ¿cierto? El objetivo del peritaje del 164 del 2018 tenía por objeto que la perito volviera a revisar un informe respecto al que no había encontrado nada de información en Internet para ver si ella estaba segura que realmente no había nada ahí, no había nada en Internet. Ese era el objetivo de ese peritaje. Ahora, respecto a esto, la Fiscalía, ¿cierto?, le podrá decir al tribunal su señoría, pero tienen alcance de nombres, ¿cierto? Son los peritajes, son los informes del señor Lobo. A ver, dos documentos pueden llamarse lo mismo, pero ser distintos. Además, los acusadores podrían decir tribunal, pero tiene el mismo número de páginas, ¿cierto? O incluso podrían decir, su señoría, si usted hace una comparación de estos cuadernillos con los informes de Lobos, párrafo por párrafo, página por página, se va a dar cuenta que son los mismos informes. Y si quisiéramos hacerle este favor, ¿cierto?, al Ministerio Público, a los acusadores, ok, revisemos estos informes, comparémoslos, veamos si son o no copiados. Lo cierto es que tampoco se puede hacer esa comparación, porque esos cuadernillos, que fueron parte del peritaje, esos cuadernillos, ni tampoco el material de comparación, fueron incorporados al juicio como prueba. Ni los cuadernillos fueron incorporados, ni el material de comparación fueron comparados. Entonces, aunque quisiéramos hacer este ejercicio, párrafo por párrafo, línea por línea, de compararlos, de tener uno a uno al lado del otro y viendo si son lo mismo o no lo mismo, no podemos hacerlo porque no está incorporado como prueba en juicio, señoría. Y menos, ¿cierto?, se puede llegar a esa conclusión solamente con la declaración de la perito Cintia Quiñones, que ya vimos que deja mucho que desear. Y por lo tanto,
en juicio no tenemos cómo acreditar que los cuadernillos periciados sean efectivamente los informes del señor Lobos. Y por lo tanto, aquí vemos que no hay ni una sola prueba, ni un solo antecedente presentado en juicio que acredite que esos informes son copiados. Ahora, en el improbable caso que su señoría estime que estos informes sí corresponden a los informes de Lobos, ¿cierto? Esta es una alegación, por supuesto, de su señoría en subsidio. Ya nos encontramos con que, aunque le diéramos credibilidad que estos son los informes del señor Lobos, tampoco se puede llegar a la conclusión de que estos son copiados. El primer informe sobre la que habla el aperito se refiere a las ventas Zona Franca 2015, que correspondería a la boleta número 28, ¿cierto? Y aquí, ya lo adelanté, doña Cintia Quiñones no hace un peritaje, sino que hace dos. El 276 del 2016, perdón, el 1276 del 2016 y el 164 del 2018. Y en ambos se determina, después de hacer una búsqueda exhaustiva, no hay nada, absolutamente nada en Internet. Y sorprende que siendo esta una diligencia emanada del propio Ministerio Público que desacredite de manera expresa los presupuestos fácticos de la acusación, ¿cierto?, se incorpore aún así a esta boleta y se diga que son copiados, cuando su propio peritaje dice claramente que no son copiados. Respecto al segundo informe, que refiere a sistemas informáticos de la empresa portuaria de Iquique, el cuadernillo correspondería, ¿cierto?, a la boleta número 26. La perito en su exposición y en el interrogatorio directo habla de que es ideológicamente falso y que la información es íntegramente copiada. Pero si nos vamos al resultado de las operaciones realizadas, con que esta parte le refresco memoria, lo que dice aquí no es eso, sino que hay importantes parecidos en el contenido. Importantes parecidos en el contenido, lo que a todas luces es diametralmente distinto a copiado. Por otra parte, se señala que toda la información que contiene este informe, ¿cierto?, está en unos links. Punto a punto, toda la información se encuentra en esos links. Sin embargo, en juicio, dejamos en evidencia que este informe contenía información más allá de la que estaba contenida en esos links. Hay información más allá, como por ejemplo, lo relativo a sistema de administración de proyecto y seguridad de la información. Y eso no quedó registro en el peritaje. O sea, dice que la información está punto por punto, pero la información que no está, no se hace cargo en el peritaje. Por lo que tampoco este informe o este cuadernillo es posible encasillarlo en los supuestos de hecho establecidos en la acusación. Respecto al proyecto ERCOMA, que correspondería a la boleta número 24, ¿cierto? Si estimáramos que efectivamente son los cuadernillos del señor Lobo. Aquí también la perito dice, ¿cierto?, nuevamente su frase íntegramente falso ideológicamente. No obstante, al ser refrescada memoria, vemos que no aparece esto en las operaciones de resultados. Esta vez, ¿cierto?, la perito sí señala que este informe está copiado en forma íntegra, pero no se hace referencia a cuál es la información que está copiada. O sea, este cuadernillo, su señoría, tiene 8 páginas y el material de comparación son 3 documentos que en total tienen 50 páginas y por lo tanto no podemos saber qué es lo copiado y qué es lo que no está copiado. Evidentemente no puede estar íntegramente copiado del material de comparación porque son 50 páginas y el cuadernillo son 8 páginas. Pero aquí nos encontramos con una de las partes que yo personalmente más he disfrutado en todo el juicio y no es efectivo que hayan sido íntegramente copiados. Es más, el fiscal Rodrigo Álvarez trató de hacer este ejercicio, ¿verdad?, de comparación, donde se compara este cuadernillo
con un párrafo del material de comparación que se llama La industria del biodo en Chile, proceso, producción, mercado y uso, escrito por la doctora Ingrid Garcés Millas. Y al hacer esta comparación, esta refresca memoria, ¿cierto?, nos dimos cuenta que los párrafos eran absolutamente diferentes. Y por lo tanto, desde ya tenemos una evidencia clara, concreta, ventilada en el propio juicio, que los informes no son íntegramente copiados. Por lo tanto, también debiese desestimarse la acusación respecto a este punto. Hablando del cuarto cuadernillo, Intornio Industria Pesquera de Tarapacá, que correspondería a la boleta número 23. La perito en el interrogatorio directo le señala a la Fiscalía que este documento o este cuadernillo habría sido íntegramente copiado de un documento emanado de don Víctor Guerrero Cosio. Pero nuevamente no sabemos qué partes son las que están copiadas y qué partes no. Lo que sí, en el contraexamen quedó en evidencia que en el cuadernillo no estaba toda la información que está en el paper de Víctor Guerrero Cosio, ¿cierto? Por ejemplo, el cuadernillo no se hace cargo del acápite denominado La opinión de los ricos, quedando también establecido, su señoría, que en el cuadernillo había información adicional que no aparece en el paper de Víctor Guerrero Cosio, como por ejemplo una tabla sobre las políticas y regulación de la pesca y acuicultura, lo que por supuesto no consta en el informe. Asimismo, la perito respecto a este informe señala que habrían leves diferencias en inicios de párrafos o finales de los párrafos y que esto haría que fueran disfrazados. No obstante, no es sorpresa para nadie que no se señalan cuáles son los párrafos que fueron disfrazados o no. Y en ese sentido, su señoría, también debe desestimarse lo que indica la acusación respecto de este cuadernillo. Finalmente, en cuanto al proceso de reconstrucción e inversiones, proceso de reconstrucción es un informe, e inversiones por realizar en el Terminal 1, estos cuadernillos, su señoría, corresponderían a las boletas número 21 y número 22, que como ya vimos, el Ministerio Público, ¿cierto?, dice que no existen. Y por lo tanto se ha mandado a periciar algo que según la propia acusación es inexistente. Por lo que desde ya no nos vamos a hacer cargo de eso. Su señoría, por la hora, no sé si... Sí. Son las 12:30 horas en realidad. Vamos a dejar hasta aquí la alegación de clausura del acusado señor Lobo para seguir el día de mañana, martes 10 de noviembre a las 9 horas. Que tengan buena tarde. Buenas tardes. Gracias, señoría. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a las Buenas tardes. magistradas, a los Gracias. demás intervinientes. Gracias. Mañana, don Eric.